Yo que ya sabía algo de Dios. ¿Y cómo le digo a mis hermanos que los borrachos no entran al cielo? Eso no sé. Yo no sé si mi papá pensó que se iba a morir. Yo no sé si él pidió perdón por todo lo que hizo. Yo no sé. No sabía cómo reaccionar. Hola, ¿cómo están, amados televidentes? Mi nombre es Jocelyn Karina Romero Macías, tengo 27 años de edad, tengo dos profesiones, una de ingeniería ambiental y otra de árbitro profesional de fútbol, la cual es la que ejerzo. Soy casada y aún no tengo hijos. Bueno, definitivamente, yo no soy de nacionalidad, se podría decir, ecuatoriana, aunque la tenga. Nací en Colombia, pero soy hija de padres ecuatorianos. Empecé primero con una vida disfuncional, se podría decir, porque mis padres no estaban unidos al momento de mi nacimiento. Tiempos después que nos venimos acá a Ecuador, a los 2 años específicamente, pues mi papá y mi mamá recién se unieron. Y es a donde empieza prácticamente la vida en recordatorio. Nosotros, cuando yo cumplí 2 años, nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita, la mamá de mi papá, en donde teníamos una vida no muy familiar, se podría decir. Vivíamos muchas personas en esa casa. La mayoría eran varones, solo mi mamá, mi hermana y yo, tengo una hermana mayor, es donde nosotros éramos las únicas mujeres y obviamente mi abuelita. El resto de personas eran varones. A los 3 años mi mamá quedó embarazada de mi otro hermano. Tengo dos hermanos que siguen después de mí. Se crió prácticamente en la vida de ellos. ¿Qué quiero decir en la vida de ellos? En la vida de tomar, en la vida de ir a fiestas. La familia, aparte de mi papá, dice ser católica, pero es por exclusivamente esto. O sea, no van a fiestas, no van a la iglesia, no es que oran, resultan hacer el rezo. Cuando fallece una persona le hacen la novena. Cogen doctrinas del catolicismo, pero más no porque vayan en realidad o sepan de la Biblia y por qué se basa el catolicismo en la misma. Desde mi nacimiento normalmente no suelo, mejor dicho, hasta ahora en la actualidad, encajar mucho con mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca yo tuve esa conexión de que, yo voy a jugar con mis hermanos, yo soy parte de ellos. Nunca inclusive me sentí parte de ellos. No me gustaba cómo ellos eran, su forma de ser, y obviamente yo era la diferente. Cuando somos 4 y obviamente 3 se parecen mucho más, suelen decir que tú eres la diferente, tú eres la equivocada, tú eres la amargada, tú no te gusta andar con nosotros. Mi mamá me crió con una perspectiva que yo iba a ser diferente desde su vientre. Yo iba a ser diferente, que yo iba a sacar adelante, que iba a ser el orgullo de la familia. Y a lo mejor todas esas conversas, a lo mejor todas las oraciones de mi mamá me llevó a ser la mujer que soy ahora. Pues definitivamente al empezar esto de la escuela, yo recuerdo que tenía 6 años y me dejaron sola con mis tíos. Entonces, tengo un tío que me gana aproximadamente unos 6 años, 7 años. Recuerdo que mi papá se fue, un tío los invitó a Daule Peripa y se fue con mi hermano, el que sigue después de mí. Él era el típico niño malcriado que hacía sus berrinches, que decía malas palabras, que se crió en ese ambiente, porque mi hermana y yo fuimos como que un poquito más grandecitas y estábamos acostumbradas a lo que cómo mi mamá nos educaba. Nosotros vivíamos con la familia de parte de mi mamá, y la familia de parte de mi mamá no solíamos decir malas palabras. Mi mami con una mirada ya sabíamos lo que teníamos que hacer. En cambio, con la familia de parte de mi papá repetía 10.000 veces mi mami, y si mi papi le decía a mi hermano no hagas eso, pues mi hermano no lo hacía. Entre ellos se desaprobaban al frente de mi hermano, y mi hermano cogió eso como pretexto para ser un desobediente.
Ya, cuando ellos se lo llevaban por ser el último y nos dejaron con mi hermana. Recuerdo que yo estaba en mi habitación y solo recuerdo que mi tío, el último, dijo vamos a jugar. Estábamos jugando inclusive, y de pronto yo en ese entonces obviamente no le decía él me violó, no puedo decir él me violó, pero en la actualidad eso ya es violación. Él me dijo, ven, vamos a jugar, solo tú te acuestas encima mío y esas cosas. Mi papá llegó en la noche, pero a mi habitación primero entró mi mami. Y mi mami dijo, no puede ser. Obviamente yo estaba con ropita, mi tío también estaba con ropita, yo le digo ñaño, hasta la actualidad le digo ñaño. Pero estábamos haciendo cosas que no deberíamos de estar haciendo. Entonces mi papá obviamente mi mami se quedó anonadada, mi papá entró, lo cogió a mi tío, lo sacudió y le dijo, vámonos para afuera, ¿cómo crees que va a estar haciendo eso? Él aproximadamente tenía 12 años, él ya tenía él ya sabía, sí, ya sabía lo que estaba haciendo, tenía 12, 13 años. Él nunca se llevó bien con mi mamá, mi último tío nunca se llevó bien con mi mamá, le hacía la vida imposible y como mi hermano era quien mantenía a todos, a la mayoría de ellos, era el único que daba para la comida, él se jactaba en decir esto, entraba a nuestra casa y dice yo voy a ver televisión porque esta televisión es de mi ñaño. O sea, y nadie le estaba preguntando, pero él se sentía con esa autoridad. Entonces, a medida que fue pasando esa situación, yo recuerdo que mi mami me cogió en sus piernas y me dijo, ¿qué te hizo? Me tocaba y yo, no me hizo nada, mami, solo estábamos jugando. Y viene y me dice, él te besó, él te tocó. No, mami, él no me tocó. Y me dijo, ¿cómo te estaba haciendo? Entonces de pronto llega mi abuelita y mi abuelita es muy manipuladora hasta la actualidad. Ella es muy manipuladora. Y por ese hijo, por el último, ella miente, da su cabeza, diría yo, por él. Y que a veces uno lo puede entender porque uno dice, bueno, por los hijos se da todo. Mi mamá dice, un hijo no te cansa. Yo todavía no puedo decir eso, pero si mi mamá lo dice, yo le creo. Sí, mi mamá dice, uno para los hijos no está cansado, uno lucha. Entonces a veces en esas situaciones uno tiene empatía y dice, por eso es que existen mamás que apoyan a sus hijos cuando están en la cárcel. ¿Por qué le tapan situaciones? Es que no deja de ser su hijo. O sea, el hijo te puede hacer millones de cosas, pero un padre hasta te abandona para que tú estés mejor. Y a veces eso no lo podemos entender. Entonces, mi mamá me tocaba, me cogía, mi papá le pegó a mi tío, le dijo que eso no tenía que hacerme y me jaló y me dijo, ven acá tú. Y mi mamá dijo no, porque ella no sabe lo que está haciendo. Inclusive ahora le estoy preguntando y ella solo dice que estaban jugando. Ella no sabe y yo no voy a dejar, fue la primera vez. A lo mejor ocurrió en muchas ocasiones, pero uno como niño no se da cuenta. Y mi mamá dijo no y es no. Entonces, sí, estábamos más pendientes de mi tío, mi mamá para todos lados con nosotros. Llegaba mucha gente a la casa y nos mandaba donde la mamá de ella. Cuando venían muchos primos o muchas primas, mi mamá, váyanse a donde mi mami. Donde la casa de mi abuelita hasta la actualidad, ella vive sola, pero todos, si que vamos a la casa de mi abuelita, o sea, mi abuelita, mi mami nomás nos mira y nosotros ya sabemos lo que tenemos. Usted esté casado, soltero, divorciado, viudo, lo que sea, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, mi abuelita no es cristiana, yo no nací en un hogar cristiano. Mi abuelita es testigo de Jehová, esa es otra historia. Mi abuelita es testigo de Jehová y le inculcó eso a mi mamá. Mi mamá no es testigo de Jehová, no, pero ciertas cosas, mami dice que siempre hay que tomar las cosas buenas de las personas, que nunca hay que darle la espalda a los demás y que si tú tienes una Biblia, tú la puedes leer y pides la dirección de Dios, solo tú te vas a dar cuenta qué religión es la verdadera.
solo con eso, o sea, no es necesario de que alguien te diga, esta es la religión, es la de acá, porque a veces solo son doctrinas. Entonces, después de que pasaron esas situaciones, con ese tío en especial, vivimos muchas circunstancias, nos pegaron varias ocasiones, porque digamos luego jugábamos a ser doctor, y resulta que él era el doctor y yo era la paciente, y resulta que cogió con una gilet mi ombligo y lo estaba cortando hacia abajo, y en plena sala, y nadie se dio cuenta de más de 14 personas que vivíamos en esa casa. Entonces entró y bueno, nos pegaron, uno por ser doctor, otro por ser la paciente, y mi hermana por estar ahí y no avisar que me estaban haciendo. Entonces nos castigaron. Mi papá nos castigaba haciéndonos arrodillar, pero en situaciones muy extremas como las que conté, sí nos castigaba con cinturón, nos pegaba siempre en el glúteo, ya siempre nos pegaba. Él decía que la espalda no, la cabeza no, que a los niños no se les pega así. Mi mamá, ella no nos castigaba con mi hermana, pero mi hermano fue muy malcriado, muy desobediente, y a él le daba donde le caía, porque daba vueltas. Mi mamá me dice, hasta que yo le encuentro el glúteo al niño, el niño ya se me fue. Vivimos situaciones que nos avergonzaban. Mi hermano nos hacía avergonzar diciendo malas palabras en público, haciendo escándalos en la escuela. Cada vez que había cumpleaños, cada vez que se les antojaba tomar, mi papá tomaba. Él llegaba un amigo de Italia, llegaba un amigo de España y se ponía a tomar. Mi papá no era el típico borracho que llegaba problemático a golpear a la mujer, no. Él llegaba directito a bañarse, si tenía hambre pedía comida, comía y se acostaba a dormir. Pero ahí estaba yo, con mi mala cara. Muchas personas en la actualidad, y antes de que fallezca mi papá, inclusive me pudieron ver criticado, me pudieron ver juzgado al decir, pero si tú a tu papá le ponías mala cara, para él tomar era su felicidad. Uno encuentra a veces felicidad en eso. ¿Por qué no puedes entender? Y yo podía decir en mi ya está bien, mi papá está tomando, pero mi cara, mi rostro decía otra cosa. Mostraba otro... Sí, él decía, ¿por qué te pones brava? ¿Por qué eres brava? Sí, y me daba nalgadas. Y yo le decía, es que a mí no me gusta. Y yo me ponía a llorar. Y yo decía, Dios, el día en que yo tengo un hombre que no sea como mi papá. Pero yo no hablaba en el sentido como él era como papá porque fue uno de los mejores papás del mundo. Todos decimos que tenemos a los mejores padres y efectivamente así es, porque Dios es tan perfecto que te pone el padre indicado para que tú seas la persona que ahora eres, y que obviamente no en base a ellos es que tú decides ser. Como por ejemplo, hay personas que el papá es ladrón y que te dio ese ejemplo, y hay personas que deciden, bueno, yo quiero ser ladrón como mi papá, o yo nunca en la vida voy a robar. O sea, tú decides quién eres, y en base a tu papá y un Dios tan perfecto que tenemos, es que ese papá y esa mamá es el mejor para tu vida. Yo creo fue en la juventud. Mi situación más fuerte fue perder a mi papá. Es una situación de que, como yo venía contando, en mi niñez yo no fui muy apegada a él, porque a mí no me gustaba como él era. A mí, él tomaba y mi carácter rapidito cambiaba, y yo decía, Dios, a mí no me mandes a un hombre que tome. Y tenía 8 años, ¿y qué hace una niña orando de 6, 8 años por un futuro esposo que no tome? O sea, esas no son oraciones de una niña. Y no sé por qué venían a mi cabeza. Mi papá, él construyó con sus manos. Mi papá no es constructor, no tiene nada que ver eso en la profesión de él, pero él a pulso, después de su trabajo, construyó la casa. Duró 3, 4 años, todos los días trabajando para nosotros. Nosotros con qué ilusión nos cambiamos de casa para ya no seguir viviendo donde mi abuelita. Y yo le decía, papá, y cuando yo esté grande, ¿quién me va a ayudar a construir mi casa? Y mi papi me decía, como, sea tan pequeña, ¿por qué preguntas eso? Tú vas a tener tu esposo
y él obviamente te va a ayudar. Papi, pero o sea, yo me voy a casar, o sea, yo no sé si me voy a casar, ¿quién me va a ayudar a hacer mi casa? Y así de grandota como la de nosotros. Y mi papi decía, ya para que no preguntes, por favor, yo te la ayudo a hacer, yo te la hago, yo te la hago. Ya verá, papi. Y si seguían situaciones y circunstancias, preguntas que a veces los padres no te pueden responder en ese instante, o que te dicen, bueno, pregúntale a tu mamá, y que tu mamá obviamente a veces dice, pregúntale a tu papá. Pues yo fui creciendo y a mí no me gustaba la situación de que él tomara, y ojo que no era problemático, que a lo mejor en otros hogares nosotros nos podemos dar cuenta de que tú estás en el cielo. Tú estás en el cielo, porque hay personas que golpean a su madre, que golpean a sus hijos y que piden comida sin dejar dinero y las madres no trabajan. Entonces son situaciones que a veces tú dices, bueno, viviste en el cielo y estás contando testimonios. Pues yo digo, hasta el respirar es un testimonio. Pues, ¿En qué condiciones pierde a tu papá? ya, a eso iba. A medida de que yo iba pasando la etapa de la escuela al colegio, yo comencé a sentir como ese más apego a mi papi. O sea, mi papi era todo para mí, todo. Cuando yo entré a cuarto año del colegio, yo dije, algún día yo me he de casar con un hombre así, tal cual como mi papi, dejando a un lado el que él tomara, porque eso era lo que a mí me enojaba de mi papá. A mí los cariños de él, a veces yo decía, pero ¿por qué son tan toscos? Y mami decía, pero es que tú eres igualita a tu papá. O sea, a veces polos iguales se repelan. Y yo, pero mami, o sea, no me gusta. Y yo era igualita, y yo le sé hacer cariños a mis sobrinos iguales. Entonces, fueron pasando, yo estuve en quinto, estuve en sexto año, yo le decía, yo me hacía la que me quedaba dormida para que él me vaya a dejar al colegio. Yo le decía, mami, dígale a mi papi que me vaya a dejar. Y mi mami le decía a mi papá, tiene o sea, tiene 15, 16 años, nadie quiere que la vaya a dejar al colegio y te lo está pidiendo, acércate a ella, acéptale los cariños que te hace. Fue entonces desde cuarto año que yo comencé a sentir ese apego con mi papi, de papá hija, a todos lados, esa compinchería que uno tiene desde que debería tener desde pequeña con su papá, esa confianza que debe de tener padre e hija, yo lo tuve a los 14. Mi papá me llevaba a todos los lugares, yo andaba de atrás para adelante con mi papi y mami, pero tú ándate para allá, a meterme en la cama, a decir que no me gustaba mi cama, que yo quería dormir ahí, mi mami me sacaba y mi papá, déjala a la niña. Eso no viví yo cuando era pequeña. Y cuando yo empecé a tenerlo más, se fue. O sea, se fue de un rato a otro. O sea, no estaba enfermo, no tenía nada. Yo decía, cabe recalcar que yo antes de que pase esto, yo soñaba que disparaban a mi papá, pero yo nunca le presté atención. Mi papá tiene un hermano que es muy igualito, no son gemelos, no son mellizos, pero son muy cercanos de edad y se parecen mucho, son como que fueran gemelos. Yo soñaba que había una fiesta en la casa y que a mí me habían mandado a dormir. Mi casa en Quevedo, la escalera es en forma de caracol y tiene 12 escalones. Yo veía que mi papá subía corriendo, que lo iban a disparar y lo dispararon efectivamente y él no llegó al último escalón y solo me hacía de la mano así. Y yo me levantaba llorando, no lo soñé una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, yo lo soñé muchas veces, pero yo nunca le presté atención. Esto comencé a soñarlo cuando yo comencé a acercarme a mi papá. Entonces yo decía, bueno, yo me olvidaba de eso, le conté a mi mami, porque yo sueño, seguramente ha de ser mi tío y yo lo confundo con mi papi. Ese subconsciente que uno tiene, que no sea siempre un familiar cercano, porque o sea, es mi tío y sí me va a doler, pero no es mi papá. No es mi papá. Entonces yo a los 17 años, yo entré a los 16 años a la universidad. Al entrar a la universidad también ocurrió un acontecimiento muy importante con mi papi, en que fue que yo entrenaba atletismo, representaba a la provincia de Los Ríos en atletismo porque soy oriunda de Quevedo. De pronto
alguien le pidió a mi entrenador, una persona conocida, porque a veces los que te hacen daño son las personas que viven en tu casa, las personas más allegadas, tus familiares, las personas que tú confías, son las que te traicionan definitivamente. Y esta persona le ofreció dinero, le dijo a mi entrenador, yo solo quiero una foto de ella y habrá mucho dinero. Mi entrenador le dijo que bueno y fue a donde mi papá y le dijo, no sé cómo se llama el señor, pero te puedo dar las descripciones. Le decía compadre a mi papi, compadrito dijo que iba a haber mucho dinero, esto hay que decírselo a la policía. Mi papi dijo, no, yo no lo voy a decir a la policía porque la policía no hace nada, hagámosles una emboscada. Fueron días terribles para mí porque mi mami no me dejaban ir a la universidad, no iba a entrenar por miedo a que me intercepten o algo. Yo le dije, ¿pero quién es? Y él dio las características. Mi abuelito con mi abuelita, de parte de mamá, se separaron cuando mi mami era muy joven. Y también viene la secuencia de un hogar disfuncional, ¿no? Se separaron muy jóvenes, pero resulta que mi abuelito nunca se comprometió con otra mujer. Él se quedó soltero y siempre vivió solo. Desde que se separó de mi abuelita, él vivió solo. Pero mi abuelita, tiempo después, ella sí se unió con un militar. Y era este militar, en donde desde que yo nací, yo lo conocí a él. Nunca le dije abuelito, le decía don Luisito. Y este señor ofreció dinero, en donde mi papi le hizo una emboscada, fue a la casa de él, se metieron en un cuarto y miraban hicieron en la puerta como donde queda la chapa ya, ahí sacaron eso como para que quede así y sea defecto de la puerta. Y cuando nos dimos cuenta era él, el que lo conocí toda la vida, el que mi mami me dejaba sola. Mi papá armaron esta emboscada, no se pudieron contener y lo golpearon. Él salió corriendo, los cogió la policía, pero él por ser militar los dejaron libre. Mi mamá no sabía si poner una denuncia o no, solo llamó a mi abuelita y le dijo, mami, discúlpeme, pero es mi hija. Y yo por mi hija hago lo que sea. Y bueno, mi abuelita se separó del señor. Don Luisito se fue, se desapareció, luego apareció, se escribían con mi abuelita, pero mi abuelita ya no lo regresó, ya no regresaron a la casa. Muy aparte de que, como anteriormente dije, mi abuelita es testigo de Jehová y no... Ellos son a veces muy fuertes, son a rajatabla, o sea, no puedes ir si no estás casado, no puedes dormir en la casa de ellos. Si tienes un hijo gay, te quitan la palabra y hasta te botan, ellos no permiten esa situación. Son muy a rajatabla. Bueno, mi abuelita le dijo que no podía tener esta situación, pero que le podía dar clases de la Biblia. A ver, nunca nos enteramos qué mismo fue que pasó. Deducimos, suponemos, cualquier persona puede suponer, pero que obviamente me querían llevar a otro lado para o bien andar con este chico sobrino o bien para que él me lleve a otro lugar para situaciones, no sé, trata de blancas, no sé. Bueno, de ahí me prohibieron entrenar un buen tiempo. Yo amaba entrenar. Yo solo era entrenamiento, mi casa el estudio. Como entré a los 16 años en la universidad, a mí tienes tiempo para todo. Para todo. Y yo, bueno, tampoco podía bajar muy bajas las calificaciones, aparte que mi papá no aprobaba eso, no aprobaba a mi papá. Mi papá, yo solo podía tener 9 o 10. Si yo tenía un 8, mi papá me decía, que usted ya se está enamorando. O sea, usted está para estudiar. Entonces, si yo me dedicaba mucho al deporte y no estudiaba, mi papá también. Mi mamá es un poco más flexible. Mamá, diste una evaluación, te sacaste 8. Y ya sabes en qué te equivocas. Mami, me equivoqué en la pregunta más fácil. Ella decía, con tal de que usted sepa, es lo que a mí me importa. Pero mi papá sí me cuestionaba por la clarificación. Sí. Entonces, fui primer semestre, segundo semestre. En tercer semestre yo ya iba a cumplir los 18 y hubo esta propuesta del arbitraje. Mi mamá es cero deporte. O sea, ella no... cero deporte. Mi papá no, somos varones, la mayoría, o sea, mis hermanos. Mis hermanos son varones. Mi hermana mayor
es hija de un primer compromiso de mi mami. Ella no es hija de sangre de mi papá, pero mi papá la cogió muy chiquita. Desde que yo nací está mi hermana. Entonces mi hermana, mi papá y mi mamá. O sea, ella es prácticamente de sangre. Inclusive esta se parece más a mi papá que yo a mi propio papá. Entonces, ella, a nadie le gustó el deporte. Mis hermanos varones no les gustaba el fútbol, no les gustaba nada. Mi papá era campeón nacional de boxeo y mis hermanos nada, así, nada. Entonces, mi papá, eso es algo que yo, o sea, él le llamó la atención de mí porque siendo mujer le gustaba el deporte. Normalmente es ballet, básquet, y yo resulta de que no. O sea, a mí me gustaba atletismo. Atletismo, si la mayoría corren son los hombres. O sea, las mujeres casi no corren. Para esto me vieron correr, dar simulacro de una prueba física de hombres, en donde los hombres se quedaban y yo no, pero porque ya tenía base física. Me invitaron a hacer el curso en Guayaquil. Y yo, bueno, no sé nada de fútbol, pero como es un curso, o sea, yo tengo que ir a aprender. Y obviamente, o sea, si yo voy a inscribirme en algo, ¿es todo o es nada? O sea, voy a aprender, a eso es lo que voy. Entonces, mi papi me dijo, bueno, yo te puedo pagar los pasajes de aquí a Guayaquil, pero usted se va a tener que pagar el mensual que vale el curso. Entonces yo, gracias a Rafael Correa, él dio muchas becas y yo ganaba becas estudiantiles por alto rendimiento académico, ganaba becas de alto rendimiento deportivo y también gané becas por bajos recursos económicos. Con él se ganaba, no te podías ganar los tres, pero en un año en la que más convalidabas, esa te daban la beca. Normalmente yo ganaba becas más por alto rendimiento académico, porque es más fácil. Tú bajas del sistema, las calificaciones y tus muestras ahí están. Promedios más altos solo de 9 a 10, nada más, no 8,99 no valía. En cambio, para tú tener becas de alto rendimiento deportivo te piden muchos requisitos. Entonces, bueno, yo fui y ganaba estas becas yo ya, papi, porque yo ya tenía mi platita en el banco y yo sacaba para el curso. Me vine acá al curso, realicé el curso, duró un año, el curso acá en Guayaquil, en donde conocí a mi amado esposo. Entonces, no, en el curso mismo. Y bueno, definitivamente vine y él fue el que me apoyó, o sea, ni siquiera le dije a mi mami. O sea, no le dije, mami, ¿sí me dan permiso? No, todo fue, papi, le cuento que me invitaron y mi papi dijo, sí, mija, él se emocionó. Sí, vamos, entonces yo, todas las expectativas que él tuvo en mis hermanos, las tuve yo. Y al inicio mi papá, como dije, no nos llevábamos tan bien. Y no nos llevábamos tan bien a tal punto desde que yo nací, él decía que yo no era hija de él. O sea, al inicio él dijo eso y nunca nos llevamos bien. Obviamente eso ya supe después, por anécdotas y que uno va contando. Y tú, mi papi dijo que yo no era hija, yo soy hija del viento, entonces no. Ya a medida que va pasando, me comencé como que a pegar mucho a mi papi. Yo llegaba de Guayaquil y mi mami, Jocelyn, tienes que venir a cocinar. Y yo le ponía en la cara a mi papi cocinaba por mí. Papi, pero ¿cómo me van a mandar? Y mi papi, pero ¿cómo vas a mandar a la bebé si recién viene de estudiar? Tiene que estudiar para la universidad mañana. ¿Cómo le vas a hacer eso? Y yo, sí, papi, mi mami es mala, ¿cómo cree que me va a hacer esto? Me gradué de acá de arbitraje, ya estaba yo en 5º semestre de la universidad. Terminé la universidad, a mí no me seguía gustando que mi papá tome, y yo seguí orando por un hombre que no tome. No sé por qué se me venía eso, no tiene que tomar, no sé. Yo decía, el amor es una decisión. Porque si yo me enamoro de un pandillero, yo le puedo decir que no. ¿Acaso yo me voy a morir de amor? Él no me va a dar la felicidad que yo quiero. Yo decido. El amor es una decisión, yo decía. ¿Por qué yo no le puedo decir? Hubo un serio problema cuando mi hermana cumplió 15 años y yo le dije a mi mami, sepárese de mi papi. Hasta esta llegué, yo no lo podía creer que mami sepárese. Y mami dice, pero y yo me voy con usted.
O sea, mami, yo me voy con usted. Mi hermana cumplía 15, obviamente yo tenía como 10, 11 y todavía no era esa cercanía con mi papá. Mami mami dice, el día en que yo me separe de tu papá, usted tendrá que quedarse con su papá, porque su papá tiene trabajo y le va a dar comida, le va a dar techo. En cambio yo no. Y yo no, mami, yo me voy con usted, así vayamos a dormir debajo de un puente. Y mami me dijo, no, porque eso no lo decide usted, lo decido yo. Yo me ponía a llorar y llorar y mi hermana estaba tranquila, mi hermana mayor, porque ella era hija solo de mi mami y no la podían dejar con mi papi. Claro. Pero a mí sí, o sea, yo lloraba. Y a medida de que fue pasando esto, bueno, yo me gradué de la universidad. Cada vez que eran cosas que a mí tenían que halagarme, por ejemplo, mi cumpleaños, por ejemplo, una graduación, un éxito más, una competencia ganada, a la fiesta usted ya sabe que no. Y yo era tan enérgica que yo le decía, usted puede hacer la fiesta y yo me voy. O sea, no sé a quién le va a celebrar, pero yo no comparto eso. ¿Por qué ustedes van a tomar? O sea, yo me voy a amargar por ustedes. No, y mi papi, cuando yo me gradué del colegio y me gradué de la universidad, efectivamente no hicimos fiesta, por ahí una comidita en donde solo estaba mi mamá, mi papá, mi abuelito, el que esté. El que no quiera venir, que porque le guste tomar y no vaya a haber trago, se puede ir. O sea, yo no tenía compromiso con nadie. Mi papi que sí, no, pues sí es mi mami y mis hermanos, pero yo no. Fue la graduación, hicimos una comida que cocinó mi papá un experto en chef en la cocina. Tanta fue esta cercanía, fue en diciembre y yo al siguiente año tenía que venir a vivirme a la casa de una tía. Me vine a vivir a la casa de una tía acá en Durán, en la Elsa, y por el trabajo, por el arbitraje. Y yo decía, acá voy a tener más oportunidades. En el año 2017, porque yo me gradué en el 2016 de la universidad, y me vine a vivir. Yo iba obviamente a Quevedo, iba y venía, pero yo ya dije, no, ya me vengo a vivir porque ya dormí acá varios días, ya dormí varios días y yo venía a una semana a entrenar acá y la siguiente semana iba a dormir a la cama de mi mami con mi papá. Y lo siento, hubo una vez un ratón, me acuerdo, y mi cuarto apestaba. Y yo dormí como un mes en la cama de mi mami con mi papi. Mi mami me quería botar y yo agarrada del pie de mi papi y no. Pasó, estaba en Quevedo y me dijeron, estás designado un miércoles, el campeonato de segunda categoría de varones acá. Y yo vine un miércoles 20, martes 23, porque era el miércoles 24 de mayo. Yo vine y recuerdo que el día lunes ya lo vi a mi papi, porque yo viajé el martes en la mañana y yo me quedé dormida, ya no lo vi a mi papi. Y yo obviamente ya voy a regresar el miércoles, pues. Y yo, papi, nomás un mensajito y ya me voy y todo bien, ya mija. Ese 23 en la noche, cuando me di cuenta de la hora ya era muy tarde. Y yo dije, no lo voy a llamar a mi papi porque después se va a asustar. Y el internet no es tan bueno en la casa y yo no tenía mensaje. Entonces se va a asustar, se va a preocupar y yo mejor lo llamo mañana en la mañana. Ese día eran las 11 de la noche, para mí es tarde esa hora porque yo madrugo, las 4:30, entonces para mí es tarde, las 11 de la noche. No podía dormir. Yo, ay, Diosito, ¿qué será que está pasando? No tuve tiempo para decir nada más. Cuando yo ya vine, estaba nerviosa, sentada en la cama, no me salía ninguna lágrima. Y solo dije, Dios, en tus manos estamos. Dios, yo no sabía ni cómo reaccionar. Cuando la señora Patricia me puso la mano aquí, me dio un abrazo que me levantó porque yo estaba sentada. Yo le dije, mi papi ya no está. Ahí pude reaccionar y teniendo en mi cabeza la posibilidad de que sea una mentira. Porque, o sea, ¿cómo mi papá se va a morir? Es algo que no lo podía describir. Recuerdo que yo fui, me cambié, no utilizaba mucho ropa negra pero había fallecido un hijo de un profesor y yo me compré para ir una ropa oscura. Entonces me puse esa misma ropa, recuerdo. Fui corriendo y ahora ¿cómo me voy a Quevedo? Pues a las 3 de la mañana, ¿cómo hago? No sabía yo qué hacer.
La señora Patricia salía de hacerse las quimioterapias. Ella ya se estaba poniendo vacunas. Supuestamente ya tenía menos cáncer ella. Y yo decía, aquí Daniel le tocaba trabajar y yo de aquí me voy sola, me voy así sea caminando, tengo que llegar a Quevedo. Me fui rapidito, oraron antes de que yo salga de la casa. Nos fuimos todos y cuando digo, bueno, ¿y quién es? O sea, ¿por qué están todos aquí? No, es que mi mami, nosotros dos nos vamos, la señora Patricia. Tu mamá no puede viajar, o sea, esas quimioterapias son tan dolorosas que es mejor que esté reposando. No, tu mamá está reposando. Y la señora Patricia dijo, no, yo voy. Ella me acompañó y me acompañó Daniel. Fuimos y efectivamente en mi casa queda una loma en donde ellos, por ser la primera vez, iban a caminar súper despacio porque es de piedra. Pero yo en esa loma ya volaba. O sea, yo ya conocía por dónde tenía que ir. Discúlpame que te deje aquí, le digo, y yo corrí. Los vecinos me decían, discúlpeme vecina, mi sentido pésame. Y yo, o sea, todavía no me den porque yo no sé si es verdad. Y cuando lo vi, mi papi ya estaba en la caja. Y yo decía, solo respira porque yo te saco esa mentalidad de que la fe me mueve montañas, el que Dios es bueno, tantas cosas que te predican y solo necesitaba que respire. Yo lo sacaba, a mi papá todavía no le habían hecho la autopsia porque era en la madrugada. Mi papá solo llegó al hospital y lo regresaron porque ya llegó sin signos vitales. La fuente de ingreso de una familia entera destruyó nuestras vidas. Sin duda alguna, él está preso. Nosotros obviamente había que poner una demanda, pero normalmente ahorita los derechos humanos tienen más derechos el que está obviamente en la cárcel y el que está afuera obviamente tiene que conseguir abogados y esas cosas. Muchas personas nos ayudaron, incluyendo los amigos de mi papá, nos llevaron alimentos, hicieron juegos, hicieron rifas, hicieron un sinnúmero de cosas para coger ingresos y dárselos a mi mami y nosotros poner la demanda a este joven. Yo fui a todas las audiencias, era un joven que cuando entró a la cárcel se hizo hasta la permanente, parecía. Tratadito, limpiecito, él llegó a su casa. La cárcel él llegó a su casa. Estaba peor, creo que afuera. Yo lo veía y él me miraba como las miradas perdidas. Él ni siquiera había sabido que mi papá había muerto. Obviamente dio él una versión y cuando finalizó la audiencia dio otra, porque al inicio te cogen una versión en donde no está tu abogado y luego los abogados le limpian sí, y ya al final, casi al año sentenciaron al chico, en donde me marcó porque yo sabía algo de mi papi y él me prometió que él iba a dejarlo y yo confié en él. Y cuando terminó esta audiencia decía que había sido un homicidio, y que lo dieron por homicidio porque aparte mi papá estaba positivo en cocaína. O sea, él tomó y consumió ahí. Yo que ya sabía algo de Dios, ¿y cómo le digo a mis hermanos que los borrachos no entran al cielo? ¿Cómo le digo que no sé si Dios lo perdonó o no? Eso no sé. Yo no sé si mi papá pensó que se iba a morir. Yo no sé si él pidió perdón por todo lo que hizo. Yo no sé. No sabía cómo reaccionar y solo dije, Dios, tú sabes lo que haces y tú sabes lo que anhela mi corazón. Sabes lo que anhela mi corazón, pero sin embargo necesitas escucharlo. Y yo anhelo que hayas perdonado a mi papi y que mi papi esté contigo.
siempre decimos, todos los que mueren son buenos. Siempre decimos eso. Haya sido malandro, haya matado, haya sucedido un sinnúmero de situaciones, siempre decimos que es bueno. Mi papá ayudó a mucha gente, a mucha gente. Y yo decía, no es por obras. ¿Pidió perdón o no pidió? Dios, perdónalo. Yo te lo pido, por favor, perdónalo. Y yo sabía que si yo pido eso, a lo mejor no se iba a conceder, porque es uno que debe pedir perdón por sus propios pecados. Y entonces fue duro y nunca le dije a mis hermanos. Y mis hermanos, no, sí, mi papi era bueno y se fue bien. Cuando la realidad es otra. No sé, hasta el día de hoy sé. Y contando así, conversando con mi mami y conociéndolo como él era, yo le digo, mi papá nunca pensó que se iba a morir. Él nunca pensó que se iba a morir. Mi papi no pidió perdón. Y espero estar equivocada. Yo espero estar equivocada y que él se haya arrepentido de todo. Que más allá de cualquier situación que haya pasado, no deja de ser mi papá. Y yo acá no vine a juzgarlo. Dios me mandó a amarlo, a respetarlo, a honrarlo, porque es mi papá, sea como sea, es mi papá. Entonces, eso marcó mucho mi vida. Yo me afiancé más en Dios, quedé muy vulnerable, después de la muerte de él, muy vulnerable. Pero a pasar el tiempo yo me hice más fuerte como mujer, más fuerte espiritualmente, más fuerte profesionalmente. Me pasé por alto que cuando yo tenía 9 años, yo salí escondida con una tía a una iglesia evangélica. Que obviamente ella se vino a Guayaquil tiempo después y me dejó sola y obviamente ya no tenía con quién escaparme porque mi mamá me dejaba ir porque ella era una persona adulta. Una vez mi suegra me dijo, somos escogidos desde antes del vientre de tu madre y tú ya fuiste escogida y es por eso que estás nuevamente acá, porque cuando yo conocí a mi esposo yo no recuerdo en realidad que él me haya dicho yo soy cristiano, no lo recuerdo, él dice que me lo dijo, yo no lo recuerdo, y obviamente hay esa controversia de que yo soy cristiano y no sé, si a tú te guste y a veces decimos que el inconverso, vamos a ver si funciona, si es que se da. Entonces es un riesgo que a veces tomamos como jóvenes. Y bueno, yo asistí a iglesias cuando era pequeña. Yo nunca tomé, yo nunca fui a una discoteca. A mí no me gustaban las fiestas, me ponía a llorar cuando me sacaban a fiestas, a bailar. No fue un cambio drástico en ese sentido. Ya bueno, amados, este es parte de mis testimonios que he querido compartir con ustedes. En la actualidad soy árbitra profesional de fútbol, tanto masculino como femenino. Pues en la actualidad también sirvo en el Ministerio de Alabanza de la Iglesia, Ministerio Familiar Faro Cuadrangular, aquí en Durán. Y espero que este testimonio haya sido de bendición para su vida, así como fue para la mía. Bendiciones. Este programa es auspiciado por Diseños y Flyer JC, atendido por su propietario, John Calderón. Soluciones eléctricas M&R, somos tu mejor opción. Camisetas y pijamas personalizadas, Grace Design. Eternal Image, productor audiovisual con más de 25 años de experiencia en cine y televisión. Servicios tributarios, siempre al día. Zion Studios, sesión de fotos, apps, diseños y mucho más.